Dice así la bendita palabra de la manera siguiente. En Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de Óscar de la Renta, de pelo ¿de qué? De camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En la Biblia hebrea está al revés. Dice: confesando sus pecados, ellos eran sumergidos por Juan en el río Jordán. Tome su lugar. Para mí es un honor hablar de este varón de Dios llamado Juan el Bautista. Un hombre que si predicara en el tiempo de hoy, nadie lo invitara a predicar. Porque él no se vestía como los predicadores de su tiempo. Él no se vestía como los maestros de su tiempo. Los maestros, ¿verdad?, con su gran traje, sus vestiduras finas, especialmente los líderes de los fariseos, los escribas, los saduceos, bien entacuchados. Pero ese hombre, dice, se vestía de lo más raro. Eso es lo que dice. Estaba vestido de pelo de camello. Y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Para mí, verdaderamente, cuando hablo de Juan el Bautista, me encanta hablar de él. ¿Por qué? Porque es un hombre totalmente diferente. Y eso es lo que me agrada a mí de Dios, que Dios nos ha hecho a nosotros únicos. Dígale que está a su lado con amor: no hay nadie como usted. Puede encontrar a alguien parecido, pero no va a ser como él. Porque Dios nos ha hecho ¿qué? Únicos. ¿Sabe cuál es el problema que cometen los esposos y las esposas? Que ambos queremos que el otro o la otra sean como nosotros. Mi amor, ¿come fajitas? No, yo solamente como miel silvestre y langosta. Y allá la esposa enojada porque no come fajitas. Acepte como Dios hizo a la otra persona. Parece como que charla matrimonial, ¿no? Y los que están solteros dicen: ¿y a qué vine? No, usted va a aprender también, porque usted se va a casar un día y puede cometer ese error una y otra vez. Es conocido muchos esposos, no unos, muchos, que quieren por ley que su esposa sea igual como él. Él es bien aburrido y quieren que su esposa alegre sea aburrida como él. No, usted es único. Ella también es ¿qué? Si usted acepta que usted está bien así como está y no permitiría que nadie lo cambiara como usted es, igual respete como la otra persona es. ¿Quién tiene más poder, nosotros o Dios? ¿El esposo o Dios? Dios. Si Dios no lo está haciendo, ¿con quién más lo va a poder hacer qué? Usted.
se le van a caer los pelos de la cabeza, queriendo que la persona sea igual que usted. Tengo oídos para oír. Sí. Si yo no supiera esto, hermano, yo estuviera quebrándome la cabeza, queriendo obligar a mi esposa que escuche la música que a mí me gusta. ¿Sí me explico? Somos polos opuestos. A mí me gusta música tranquila, suave. A ella le gusta, ella es mexicana de hueso colorado. ¿Ya? Pero imagínese, yo de machista, queriendo obligarla a que escuche solo la música que a mí me gusta. Ni ella fuera feliz y ni yo tampoco fuera feliz. Hay que reconocer que Dios nos hizo únicos. 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 Ay, pastor, ya empezó así. Pues así quiso Dios. Porque así es lo que vamos a enseñar hoy. Juan el Bautista era único. ¿Usted encuentra otro como él en la Biblia? No. Único. Eso es lo hermoso de Dios. Que no tenemos que ser iguales para llevarnos bien. Que no tenemos que tener los mismos gustos para llevarnos Si el soltero no aprende esto, se va a quebrar la cabeza, viviendo una vida infeliz y haciendo infeliz a la otra persona. No te pongas negro porque a mí no me gusta el negro. A usted no le gusta el negro, pues póngase blanco. Pero si a él le gusta el negro, que se ponga negro. Dios nos hizo ¿Por qué lo dice muy despacio, más fuerte? Dios nos hizo Exactamente. ¿Sabe? Yo como pastor, y ya con los que tienen años con nosotros, uno cuando está así y de repente recuerda a los hermanos, uno se pone a analizar todo eso y digo, qué lindo es Dios y qué perfecto es Dios, que hizo a todas las personas diferentes. Todos los hermanos tienen algo diferente, todos los que conocemos tienen algo diferente y todos complementamos el cuerpo de Cristo. Y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Aquel que no lo ve así, aquel que no lo piensa así, está equivocado. Pero todos, por muy insignificante que usted se crea, todos somos necesarios en el cuerpo de Jesucristo. Yo no he visto a alguien todavía decir, este dedo meñique, el más pequeño, está muy pequeñito, mejor me lo voy a cortar con un cuchillo o una sierra. ¿Verdad que no? Por muy pequeño que sea, usted no se lo cortaría, porque aún por pequeño que sea, le es necesario. Necesario. Todos somos únicos, pero también necesarios. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista? No vaya a pensar que su nombre, su apellido era Bautista. Yo sí conocí un hermano que su apellido era Bautista, pero en este caso no era su apellido ni su segundo nombre, sino que pues le decían al Bautista para identificarlo de todos los Juanes. Amén. Usted encuentra en la Biblia el nombre de otra persona que le decían el curtidor, que era su profesión. Esta era la profesión de Juan, que era bautizar. Por eso le decían Juan el Bautista. Juan, su nombre significa Jehová es gracioso. Jehová es gracioso. Y la verdad que sí es gracioso fue gracioso con Juan. ¿Es cierto o no? Mire cómo
Dios dijo, a Juan lo voy a hacer así. Voy a permitir que sea así, que sea raro, que sea diferente, pero nadie va a tener el honor que él tuvo, que desde el vientre Juan fue lleno del Espíritu. Su nombre lo dice todo. Jehová es ¿qué? Gracioso. Y sí que fue gracioso con Juan. Hacerlo pero tan que diferente. Imagínense un hombre así en estos días, nadie le invitara a predicar, ¿cierto? Y en su tiempo igual. Porque todos los que enseñaban en ese tiempo andaban bien vestiditos. Pero Juan así era. Una hermana que es cantante, que ha venido acá a la iglesia, me dijo que un día le invitaron a una iglesia. No le permitieron subirse al altar porque llevaba tacones. Y en esa iglesia con tacones nadie sube. Imagínese usted. Como que si los tacones nos van a impedir o nos van a dar un empujón al cielo. La realidad es que este hombre, Dios lo llamó. No solamente Dios lo llamó, no solo Dios lo escogió, sino que Dios derramó una gracia especial sobre él, que dice que desde el vientre de su madre, Juan no necesitó ir al aposento alto para ser lleno. Dios lo llenó mucho antes que el día de Pentecostés. Dice el versículo 2. Vino en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Repítelo conmigo. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentido o arrepentidos o arrepentirse viene del griego metanoeo. Metanoeo, que significa más que arrepentirse o más que estar triste por lo malo que se ha hecho. Significa darse vuelta, cambiar de dirección, cambiar de mente y cambiar de voluntad. Que tengo oídos para oír, oiga. Porque vea, alguien puede sentirse mal por lo que ha hecho, pero si no cambia de rumbo, no cambia de dirección, de nada le sirvió sentirse mal por lo que hizo. Entonces, menatoeo o arrepentirse es más que sentirse mal por lo que se ha hecho malo, sino que requiere más que sentirse mal por lo que se ha hecho, se requiere un cambio de dirección, un cambio de mente y un cambio de voluntad. A ver, dígalo, varones. Le faltó uno. Cambio de dirección. Amén. Eso significa arrepentidos. Ese fue el primer mensaje en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la primera frase? Arrepentidos. Cambien de dirección. Alguien ve la película La Pasión de Jesucristo y hasta llora viendo la película.
pero no produce ningún cambio de qué, de dirección en su vida. Esa persona no se arrepiente. Así llore y llene un guacal y una cubeta. Si no hay cambio de dirección, no hay arrepentimiento. Eso es lo que significa la palabra en el original griego, menatoeo. Es un cambio de dirección, cambio de mente, cambio de voluntad. Y si arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha que acercado. Diga conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Se lo voy a traducir más cerca. Arrepentidos, porque el rey ya viene y él se merece no menos que eso, que nos arrepintamos. En el original dice, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Quién iba a llegar minutos después? ¿Quién iba a llegar? ¿Y quién es el que trae el reino de los cielos a nuestras vidas? Jesucristo. Ahora lo entiende mejor, ¿verdad? El reino de los cielos, dice en el original, está cerca. Porque minutos después iba a aparecer ¿quién ahí en la escena? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien trajo el reino de los cielos a nuestras vidas. ¿Cuál es ese reino de los cielos? Un reino, dijo Daniel, sempiterno, un reino eterno, un reino que no tiene fin. ¿A quién le conviene ese reino? A todos nosotros. Ese es el reino traído por Jesucristo. No es un reino terrenal. Por eso dice reino de los, que no es un reino de la tierra. Los reinos de la tierra, ¿cuánto duran? En nuestro país duran 4 años. En México duran ¿qué? 6 años. Son los países comunistas, ¿verdad? Ahí no se quieren salir. Pero aún así tienen su fin, porque cuando ya no pueden ni caminar ni mirar, terminan. Mire, Chávez tuvo su final. Por mucho que estuvo muchos años, tuvo su final. ¿Quién más? Castro. El único reino eterno es el que está allá arriba, el reino de los cielos. Para ser partícipe de ese reino eterno, ¿cuál es el primer requisito? Dice Juan. Arrepentidos. Cambiemos de rumbo, cambiemos de mente y cambiemos de voluntad. Qué claro, ¿no? El mensaje de Juan el Bautista era corto, pero con gran significado. Porque de nada sirve 40,000 enseñanzas, 40,000 mensajes, si no se pasa por esta frase: arrepentidos. Cambio de mente, cambio de dirección, cambio de voluntad. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ya encontró usted en qué capítulo se encuentra de Isaías? Porque eso es lo que dice Jesús. Bueno, el Espíritu Santo revelado en el libro de Mateo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. O sea, Dios profetizó de Juan el Bautista años, muchos años antes de que Juan el Bautista naciese. Miren qué tan importante iba a ser Juan el Bautista para Dios.
que profetizó de él antes de nacer. Vamos a la profecía. ¿Vamos o no vamos? Isaías 40, versículo 3 y 4. Voz que clama en el desierto. Mire, lo mismo dice. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Qué tremendo, ¿no? Voz del que clama en el desierto. ¿Quiere que se lo deletree más fácil? Pues dice, este hombre dice, es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, la voz de alguien que clama en el desierto. Y estas eran las palabras. En el desierto preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Cuando dice voz del que clama, tal vez en español no se entiende muy bien, pero es alguien que está prácticamente alzando la voz. Alzando, levanta la voz así fuerte. Arrepentíos y conver. Y no quiero que me malinterpreten o lo saquen fuera de contexto, porque muchos cuando leen esto, de aquí se agarran para predicar con todas las fuerzas de los pulmones. En los tiempos antiguos era necesario alzar la voz, porque no habían bocinas. Entonces se requería clamar, alzar la voz para que se escuchara. Si usted lee el libro de Juan, también dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y habló en alta voz, clamó de esta manera, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, en el tiempo antiguo era necesario, por la cantidad de personas que se reunían, y no habían bocinas como hoy. Amén. Pero hoy no hay necesidad. ¿Para qué le voy a poner sordo a usted? No hay necesidad. A través del tiempo cambiamos, ¿no? Pero para bien o para lo mejor. Y cuando empezaba a predicar, hermano, terminaba pero sin garganta. Y por eso hay ciertas predicaciones que ya no las pongo. Porque digo yo, bueno, por la misericordia de Dios, no me quedé sin pulmones. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad ¿qué? Sus sendas. Y me llama la atención porque dice, voz de que clama en la ciudad capital. ¿En dónde? En el desierto. Si usted lee el versículo 1, ¿qué dice? Predicando Juan, ¿dónde? En el desierto de Judea. No dice en la metrópoli, no dice en la capital de Judea. ¿Dónde? Aquí hay algo que voy a decir que nunca he dicho, y usted se le ha aventurado de escucharlo. Los verdaderos hombres de Dios van donde Dios los envía. Los verdaderos. Y aquí vemos un verdadero. ¿Cómo dice la profecía de Isaías?
Voz del que clama, ¿dónde? Y en el cumplimiento, ¿qué dice? Versículo 1, en el desierto de Judea. ¿Miente Dios? No. Aquí está lo primero que le voy a decir, que nunca lo he dicho. ¿Nunca se ha preguntado que un predicador con esa unción que tenía Juan el Bautista? Hoy hablan mucho de unción, pero hermano, eso nada más son ruido, bulla y desorden. Pero Juan el Bautista, ese hombre sí tenía unción. Pero nunca se ha preguntado por qué tanto la profecía y el cumplimiento, en vez de Dios llevar a un hombre con tanta unción a la ciudad capital, donde hay mucha más gente, Dios lo envía al desierto a predicar. Y la gente tiene que ir al desierto a escucharlo. Si usted se da cuenta, venían de Jerusalén, la ciudad, venían de toda Judea, ciudad, y venían de las provincias alrededor del Jordán. ¿A dónde? Al desierto. Este mensaje está bueno para aquellos hermanos que me llaman de la Beler. Me dice, pastor, ¿cuándo va a abrir un luz a las naciones en la Beler? Nunca. Ustedes no conocen la palabra. El que quiere lo bueno, hasta en el mundo dice, ¿verdad? El que quiere celeste. En el mundo reconocen que el que quiere algo bueno le tiene que costar. Pero las cosas de Dios, aquí no, aquí. Muchos quisieran que yo les fuera a predicar en su casa, si fuera posible. Pero aquí Dios está enseñando algo diferente. Un hombre con tanta unción como Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los tiempos, pudiendo aprovechar Dios más cantidad, llevándolo a la metrópoli de Jerusalén o a la metrópoli de Judea, prefiere llevarlo al desierto de Judea. Pero yo le voy a explicar la razón. Y se lo voy a decir con evidencias. El verdadero evangelio, cuando hablo del verdadero, sin añadirle, sin quitarle, cuando se predica como tal, en las ciudades capitales, no es tan bien recibido como en las aldeas, en los ranchos. Se lo digo porque yo lo he vivido como predicador. La gente de la capital es como fría, apática. Allá solamente que le des un gran conciertazo y invites al cantante más famoso cristiano, la gente llega. Pero un buen predicador no lo hacen que la capital se mueva. Y si van solamente por, como la iglesia de Éfeso, solo por cumplir. Pero no van con la pasión, no van con el amor que un día tuvieron. Yo lo he vivido. La gente del rancho, la gente del campo, hermano, mire, llegan todos sudados por las horas que caminan o van en un carrito, van hasta 8, 9, 10. O en un pick-up, ahí van parados, nada que sentados, parados. Pero van alegres, van contentos, van felices, van agradecidos, van con un corazón sencillo, que lo que a Dios le agrada. Y no quiero generalizar y decir que todos los del capital son así, no, pero sí la mayoría. ¿Por qué será? Un grupo de factores. Cuando vivían en su rancho, en su aldea, eran sencillos, eran humildes, se mudaron a la capital, ya empiezan a tener carros, empiezan a tener propiedades y se dejan llevar por la cuestión económica. Y se les olvida que lo más valioso es su corazón. Al que tenían que cuidar era su corazón más que las finanzas.
entiendo exactamente por qué Dios al hombre más ungido no le envía a la ciudad capital. Y hoy ojalá que todos escuchen este mensaje. ¿Verdad que es primera vez que lo escuchamos así? Que Dios siempre te va a añadir algo nuevo. Hay personas que dicen, pastor, ese es el mismo mensaje. A ver qué aprendió. Nada. Pues entonces por eso lo voy a repetir una vez más, hasta que se le quede. Lo dejé pensando, ¿verdad que sí? Un hombre con tanta unción, ¿por qué no le envió? Aquí dice que venían de Jerusalén, de Judea y de las provincias alrededor del Jordán. Eso está en el versículo 5. Pudiendo llevarlo directamente a Jerusalén y abarcar más. Por eso yo estoy más que seguro, el siguiente templo que Dios nos va a dar no va a estar aquí, en esos contornos. No va a estar cerca de mi casa. Nunca le he orado a Dios, Señor, que me quede cerca. No. Sería egoísta, egocentrista. Pero yo sé que no va a estar aquí en ese perímetro. Número uno, porque no hay un terreno con el espacio que necesitamos para poder tener los dos grupos del domingo en un solo culto. No hay. Esa es una de las razones. Y dos, es la bíblica. ¿La razón qué? Bíblica. Dios me va a medir a mí y lo va a medir a usted, a ver qué tanto está dispuesto. Como estos que venían hasta el desierto a escuchar ¿qué? Palabra de Dios. ¿Desde dónde vino la reina de Seba a escuchar palabras de sabiduría? ¿Desde la Beler? Desde otro mundo, a otro mundo. ¿Y qué le dijo Jesús a los que le escuchaban? Alguien mucho mayor y más grande que Salomón está aquí enfrente de ustedes. No midas el costo por escuchar las palabras de Dios. Porque eso, mire, antiguamente Dios hacía muchos más milagros. No es porque Dios ha cambiado. La gente se pregunta, ¿por qué Dios no hace milagros? Sí los hace, nada más que no los hace en la ciudad. Los hace con gente del rancho, gente que no tiene plata para doctores, gente que no tiene dinero para comprar una aseguranza. Sí los hace. Dios no ha escaseado en su poder. Pero ¿por qué antes los que tenemos más de 40 años en el Evangelio mirábamos mucho más milagros? Por la misma razón, la gente para llegar a un culto caminaba 2 horas, 3 horas. ¿Usted cree que Dios no va a honrar ese sacrificio? Por supuesto, Dios honra ese sacrificio digno. Cada vez que voy a mi país y llego a una intersección, la intersección está en un pueblito que se llama Chipó, y ahí hay un camino que se llama para Santa Bárbara. Siempre que voy y paso por ahí, me detengo en el carro y empiezo a llorar y agradecerle a Dios por la vida de mis padres, porque en ese tiempo yo no lo entendía, hermano. De ahí hay 4 a 5 kilómetros de Chipó para Santa Bárbara, y todos los cultos tienen que caminar. Viviendo en Santa Bárbara primero, caminar de Santa Bárbara a Chipó. De allá, de Santa Bárbara para Chipó es pura bajada. Tiene que meter frenos con los zapatos usted. De regreso, meterle 4x4 para arriba. Todos los días de culto. Caminar esos 4, 5 kilómetros. Y siempre paro ahí para no olvidarme. Para no olvidarme. Y si un día tengo que volver a caminar otra vez, lo vuelvo a hacer. Porque todas las cosas que Dios te permitió pasar, dice la palabra, todo nos ayuda para bien.
Y déjeme decirle que en ese lugar llamado Chipó, ahí fue cuando yo desde una ventana miraba a un hombre que se llamaba Juan y su apellido Bautista. Ese varón nunca me vio a mí, que yo lo miré, pero en las tardes, porque la casa donde vivíamos estaba en la mera orilla de la calle, la carretera que viene desde México hasta nuestro país, y en la mera orilla está. Y ahí lo podíamos mirar cuando él iba ya bien cambiadito, tipo 5 de la tarde, con una lamparita en mano y en su hombro izquierdo su morralito, donde llevaba su Biblia y su himnario. Su lámpara en su mano. A las 5 de la tarde, el culto empezaba hasta las 7. Pero él oraba 1 hora en el templo, todos los días de servicio. A las 6 de la tarde se iba a los vecindarios a invitar a la gente para el culto. Cuando regresaba ya en media hora antes del culto, a preparar la lámpara para alumbrar el templo. No por gusto a él le pusieron Juan Bautista. Fue un hombre que sin darse cuenta marcó mi vida. Y así fue él hasta el día de su muerte. Hombres que no hablan mucho, pero con sus hechos impactaron tanto la vida de un adolescente de 12, 13 años que miraba por la ventana todas las tardes que había culto. Vamos al versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo. En Reina Valera dice lomo, pero realmente ese cinto, como lo explicamos en la enseñanza de la armadura de Dios, la mayoría lo usaban en la cintura. Y este de Juan Bautista era que iba en la cintura. Su manera de vestir era diferente y en su dieta más diferente todavía. Y su comida era, ¿qué dice? Langostas y miel que silvestre. Un día alguien me dijo, comía fino el hombre, pura langosta de Red Lobster. No son langostas de esas, son langostas de esos animales que vuelan. Son langostas que valen, ¿qué? $40 el plato, no, los chapulines. En inglés dice locust. No sé cómo le dice en su país a ese animalito. Chapulines en México dice. Pero para que entiendan, no son las langostas que venden en el restaurante, ¿no? Esa comida cara, sino las langostas que vuelan. Esa era la alimentación de
Juan el Bautista. De donde yo soy, en el mes de mayo, caen del cielo unos son popos voladores y son iguales como las langostas. Es una comida tan exquisita. Es un popo, pero se come. Y es una de las comidas más exquisitas. La gente está esperando mayo para comerse esos son popos. Así me imagino yo a Juan el Bautista. Las langostas en el comalito. Y en vez de Coca-Cola, miel. Con razón en la Biblia no aparece que se enfermaba ese hombre. Allá no se oye. ¿Qué cree usted que comen las langostas? Zacate. Zacate. Por eso que son beneficiosos al cuerpo. Es como las iguanas. Es mejor que comer gallina y mejor que comer fajita y mejor que todas las carnes que usted come. Porque ¿qué come la iguana? Hierba. Hierba. La gallina ¿qué come? Gusanos. Y es lo que come usted. Usted no come gallina, usted come gusanos. Más que los gusanos ya están todos despedazados adentro de la gallina. Tal vez le digo esto para que mejor coma iguana o langosta. Miel ya la tiene, la puede conseguir. ¿Quiere vivir saludablemente? Aquí hay una dieta. Que tengo oídos para oír. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí se demuestra una de las evidencias de la unción de Juan el Bautista. Él no iba a ellos. La gente iba donde estaba ¿quién? Juan el Bautista. Hoy los predicadores falsos tienen que decir un montón de mentiras, un montón de exageraciones. Hice 40 milagros, abrí el mar no sé qué. Tantos enfermos fueron sanados en la última campaña. Aquí se ve una de las grandes evidencias de la unción, del llamamiento de Dios a Juan el Bautista. Él no iba donde estaba la gente iba donde estaba Juan. Los de la ciudad tenían que ir ¿a dónde? Al desierto. No, y buscan puras capitales, puras ciudades. Y a los desiertos nadie les va a predicar. Y ahí donde Dios se glorifica grande. ¿Pero grande qué? Mente. Y eran bautizados, dice, por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. Mire, antes de entrar al versículo 6, para hablar de la unción del llamamiento de Juan el Bautista, yo encuentro por lo menos unas 6 características de la grandeza de Juan el Bautista. Número 1, él fue lleno y controlado por el Espíritu. Número 2, él fue obediente a la palabra de Dios. Número 3, tenía dominio propio. Dice que no bebía ni vino ni licor,
Sidra es lo mismo que licor. No, porque si digo sidra, casi nadie me va a entender. Juan Bautista tenía dominio propio. No bebía ni vino ni licor. Amén. Número 4. Era humilde. Número 5. Tenía valentía y con fidelidad proclamaba la palabra de Dios. Y número 6. Era fiel, ganando almas para Cristo. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando, ¿qué dice? Confesando sus pecados. Por eso vea esto. Lo que aquí nos enseña este pasaje es que no se puede bautizar a alguien en las aguas si esta persona no está consciente que ha pecado contra Dios y se haya arrepentido de sus pecados. Esa es la única persona que puede bautizarse en las aguas. Versículo 7. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía: generación de víboras. ¡Ay, Dios! Aquí viene otra cosa rara de Juan. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Quiero que entienda el contexto de la palabra generación de víboras. ¿A quiénes se las dijo Juan Bautista? No se lo dijo a la multitud, a los fariseos, los que enseñaban y engañaban a la gente. Lo mismo hizo Jesús. A los líderes religiosos les habló duro y fuerte. A la gente del mundo les habló con compasión, misericordia y amor. ¿Nótese la diferencia? Generación de, ¿qué le dijo? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Dónde aprendisteis? ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera de la manera como ustedes pretenden escapar de la ira venidera? ¿Quién les enseñó esa forma? Porque esa no está en la Biblia, ni yo tampoco la he enseñado. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que viene de la manera que ustedes están pretendiendo escapar o huir? ¿Quién fue su maestro? Porque la manera que ustedes están tratando de escapar de la ira venidera es totalmente ¿qué? Errónea. Porque no está produciendo ningún ¿qué? Fruto. Ningún fruto digno de ¿qué? De arrepentimiento. No había duda que los fariseos y los saduceos sabían y conocían por la palabra acerca de la ira venidera. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la ira venidera. Joel lo habló también Miqueas, Malaquías lo habló también. No había duda que ellos sabían acerca de la ira venidera que venía. Mas sin embargo, ellos agarraron su propia forma, su propio manual. Ellos hicieron su propio manual de cómo escapar de esa ira venidera que viene
para todo el mundo. Y ese camino que ellos escogieron para escapar de la ira venidera que venía sobre sus vidas y sobre todo el mundo, no estaba produciendo ningún ¿qué? Fruto. Por eso Juan el Bautista los confronta y le dice: ¿quién fue su maestro? ¿Quién les enseñó de esa manera torcida y engañada a huir de la manera que ustedes están huyendo de la ira venidera? Y viene Juan el Bautista y les enseña la manera correcta. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se lo voy a leer de la versión antigua. Si verdaderamente ustedes se han tornado de sus pecados o se han vuelto de sus pecados, produzcan frutos que lo comprueben. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas ¿qué? Piedras. Para terminar, dice: y yo también, y ya también, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, mire, se lo voy a leer de la versión antigua, dice: ya el hacha está en la raíz de los árboles, lista para cortar. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado en el fuego. Subraye los que pueden subrayar ahí la palabra fuego. Se lo voy a decir por qué, para que usted entienda el contexto que vamos a explicar aquí al final. ¿Sí? Todo árbol, sea toda persona que no da buen fruto, es cortado. En la versión antigua no dice es cortado, será cortado. ¿Y echado dónde? En el fuego. Entonces toda persona que no dé buen fruto, ¿de cuál buen fruto está hablando Juan Bautista? El fruto digno ¿de qué? De arrepentimiento. Sí, hay muchas religiones que dicen: nosotros estamos con Dios, Dios es nuestro Padre, pero no hay ¿qué? Arrepentir. No hay cambio de mente, no hay cambio de dirección, no hay cambio de voluntad. La gente sale del templo y salen igual como entraron. Ya el hacha está puesta, dice, sobre todos los seres humanos que no produzcan estos frutos. ¿Cuáles frutos? Los de arrepentimiento, donde haya cambio de caminar, cambio de mente, cambio de voluntad, cambio de dirección. Y quiero corregir. No es la iglesia cristiana, no es la iglesia católica, no es la iglesia mormona la que tiene la verdad la tiene Cristo. Porque de iglesias cristianas hay un montón hablando falsedades. Entonces no se puede decir la iglesia tal, la iglesia, no, es Cristo, es la palabra. Y en cuanto a los salvos, es aquel que está produciendo frutos digno de arrepentimiento. Aquel que ha cambiado de dirección, aquel que ha cambiado de voluntad, de pensamiento, aquel que robaba pero ahora ya no ¿qué? Aquel que chismeaba pero ahora ¿qué?
Eso es. Tiene que haber un cambio de dirección. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio de voluntad. Esos son los únicos, dice, que el hacha no va a estar en su raíz. Eso dice en la versión antigua original, en la raíz. En Reina Valera yo lo leo como que está a la mitad del árbol, ¿no? Para cortarlo. Pero en el original dice en la raíz. ¿Sabe qué significa? Esas personas los va a arrancar de una vez Dios por siempre. Lo que no sirve se va a arrancar por siempre y se va a ser echado ¿dónde? Al fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. En la versión antigua dice, es verdad que yo bautizo en agua para que ustedes puedan, dice, volverse de su pecado hacia Dios. Pero el que viene tras mí, o detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, cuando dice de llevar, escuche esto, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Sabe qué significa eso? Es que usted le diga, mire, no tiene que llevar usted la sandalia en su mano, démela, yo se la voy a llevar por usted. A eso se refiere en la versión original. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuyo aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja ¿dónde? En el fuego que nunca ¿qué? Se apagará. Vea, del 10 al 12 hay 3 palabras iguales. ¿Cuáles son? Fuego en el 10, luego en el 11 también dice ¿qué? Fuego, y en el 12 también dice ¿qué? Fuego. En el 10, fuego, donde los árboles, las personas que no den buen fruto de arrepentimiento van a ser echados ahí. En el 11 dice, Él es más poderoso que yo, porque yo solo tengo un bautismo, que es el bautismo del agua. Pero Jesús tiene 2 bautismos y va a bautizar a los 2 grupos de personas. A los obedientes los va a bautizar con su espíritu, y a los árboles que no den buen fruto los va a bautizar ¿dónde? En el fuego. 12 dice, su aventador es como un aventador, es como un rastrillo, las que usan las damas allá en el rancho para jalar la basura y amontonarla en un solo lugar y ahí prenderle ¿qué? Fuego. Esta es la ilustración que da Jesús acá. Su rastrillo, su aventador está en su mano y limpiará, ¿qué dice? Su era, y recogerá su trigo, que son los hijos de Dios, en el granero, y quemará, ¿qué dice? La paja, que son los árboles sin fruto, las personas sin fruto. Los quemará la paja, ¿en dónde? En el fuego, que nunca se apagará. O sea, las 3 veces que habla fuego, está hablando del mismo fuego.
que es el castigo. El castigo. Mientras se pone de pie le voy a explicarle al final. Es el problema por no usar las reglas de interpretación. Interpretamos a como la gana nos dé. O muchos son tan haraganes que mejor se meten a YouTube y cualquiera que no tiene pero ni 3 años estudiando la Biblia, a él le están escuchando. Vino un joven esta semana pasada y me dijo: yo tengo 3 años que me convertí, dice, y yo he estudiado toda la Biblia de derecho para atrás y a mí nadie me ha engañado. Le digo: mi hijo, usted es un niño. Usted es un niño. Y usted dice que nadie lo va a engañar, cualquiera lo puede engañar. Mejor humíllese, aprenda y escuche. Hasta en el mundo dicen, ¿verdad?, que los sabios dicen que no saben qué, nada. El ignorante es el que dice que se la sabe qué, todas. Que yo desde niño escuchaba, aún de hoy de viejo, en la radio y televisión: venga, que el Señor lo va a bautizar con el fuego. No, aquí Juan está usando, si usted sabe leer detenidamente, aún en el idioma, sin usar las reglas de interpretación, dice: Jesús es más poderoso que yo. Por esta razón, yo solamente tengo un bautismo, el bautismo en agua. Pero Jesús trae ¿qué? 2 bautismos. Al trigo lo va a bautizar ¿con qué? Con su espíritu. El trigo que representa a los hijos de Dios. Lo va a bautizar en su espíritu. Para que entienda esa imagen de lo que está hablando aquí Jesús. Juan el Bautista, perdón. Cuando vayamos al río mañana a bautizar, usted se va a dar cuenta que cuando yo bautizo, sumerjo a la persona ¿a dónde? Adentro del agua y luego saco a la persona. Dice Jesús al trigo, perdón, Juan el Bautista, dice al trigo, los hijos de Dios. Yo el bautismo que hago es el bautismo en agua, que es el que usted y yo miramos. Pero Jesús dice, Él trae 2 bautismos, no en agua, porque Él no vino a bautizar en agua. Hizo que los demás lo hicieran. Él al trigo lo va a bautizar en su espíritu. Haz de cuenta que el río donde vayamos simboliza el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Cuando alguien, escuche esto, viene a Jesucristo por primera vez y viene de corazón, arrepentido, cambiando de mente, cambiando de voluntad. Yo quiero seguir a Jesús, quiero obedecer a Dios, y se aparta de sus pecados. ¿Sabe qué hace Jesús? Viene y en el espíritu, nadie lo ve porque es algo espiritual, pero Jesús viene y agarra a la persona y lo sumerge en su espíritu. Jesús lo bautiza, lo sumerge en su espíritu. No hay tal cosa en la Biblia que lo que yo escuché desde pequeño, desde grande: venga, bautícese con el Espíritu Santo, venga y sea bautizado. No hay tal cosa en la Biblia como eso. Eso es una obra espiritual. Jesús agarra a la persona y lo sumerge, ya no en el río Jordán, ya no en el San Jacinto, lo bautiza en el Espíritu mismo de Dios. Ese es al trigo, al obediente. Pero está el otro bautismo, dice Juan el Bautista, el bautismo de la paja, el bautismo de los desobedientes.
el bautismo de aquellos que no quieren cambiar de mente, cambiar de voluntad, cambiar de camino. Ya el hacha está puesta a la raíz de ese árbol, dice, para ser echada ¿dónde? Al fuego. Pero en el siguiente versículo es donde se cumple, en el bautismo de fuego. ¿Qué hará Jesús? Dice, agarrará esa paja con su rastrillo. ¿Cómo le llaman en su país al rastrillo? A la araña, dice. Al rastrillo. Y agarrará a todas las personas. Y ellos también serán bautizados por Jesús. ¿A dónde los echará? ¿A dónde los sumergerá? Ya no va a ser en el Espíritu. Los va a sumergir en el fuego. Así dice ahí. La paja la agarrará y la echará ¿dónde? Ese es el segundo bautismo. El bautismo de fuego. Y alguien podrá agarrar aquel versículo que dice, pero la Biblia dice, no apaguéis el fuego. Pero ¿sabe qué significa eso? ¿A quién se lo dijo Pablo? A Timoteo. Si usted lee los contextos de eso, de ese versículo, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo a Timoteo, dice, no apaguéis, ¿cierto? No apaguéis el fuego. ¿Sabe qué estaba sucediendo ahí? Timoteo estaba empezando a desviarse. Y Dios usó la vida de Pablo para decirle, hijo, enderezate. Más después, cuando expliquemos, lo voy a explicar, porque me toma un poco más de tiempo, porque hay versículos anteriores y después que se tienen que explicar acompañados con eso. Pero no tiene nada que ver con una acción. No encuentra usted ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento una acción donde el Hijo de Dios tenía que ir a un lugar para ser bautizados con el Espíritu o para ser bautizados con el fuego. Igual, solo sucedió en el caso de los 120. Ellos tuvieron que ir para ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahí dice que fueron ¿qué? Llenos, no dice que fueron bautizados. Porque el bautismo sucede cuando usted viene a Cristo. Que tengo oídos para oír. Esa llenura en el aposento alto sucedió ahí con los judíos en el aposento alto. Sucedió con los gentiles en la casa de ¿dónde? De Pedro. Y más adelante usted ya ve, ya cuando Dios cumple esa promesa de enviar su Espíritu para quedarse, ya no hay más mandamiento donde diga Dios, vaya a tal lugar y que le ponga las manos, vaya a tal lugar, vaya a tal iglesia que le ponga las manos. No, ahora Pablo, mire, con el mismo Pablo que puso manos en un tiempo, ahora el mismo Pablo dice, la iglesia del Señor que quiera llenarse del Espíritu, haga esto, haga el otro, haga esto. Cante salmos, ¿qué más? Hable chismes. No. ¿Qué más dice? Ahí está. Todas las formas en que uno puede ser ahora lleno del Espíritu. Ya no dice Pablo, venga conmigo que le voy a poner las manos. No, haga esto y sea lleno del Espíritu. No se embriague de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sé llenos. ¿Y cómo dice? Vayan a tal lugar, van con tal apóstol. No, hagan esto, hagan esto. En ese mismo contexto dice Pablo lo que usted tiene que hacer para ser ¿qué? Lleno del Espíritu. Después de que el Espíritu ya había venido sobre los judíos, sobre los gentiles. Si hay que ir, yo mismo se lo dijera. Si hay que poner las manos, yo mismo se lo dijera. Pero se le llaman progresos, manifestaciones progresivas. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento sucedió también lo mismo. La primera generación de profetas, como Moisés, Elías, Eliseo, ¿cómo los usó Dios? Con grandes dones, grande poder, ¿cierto o no? ¿Qué pasó con la segunda generación de profetas? Como Daniel, Oseas, Joel,
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Malaquías. ¿Qué pasó con esa segunda generación? Solamente se quedaron ¿qué? Profetizando, que es lo mismo que decir hablando la palabra revelada por el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces vemos, ahora vamos al Nuevo Testamento, la primera generación de hombres de Dios usados por Dios: Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, grandes prodigios y milagros. ¿Qué pasó ya con la segunda generación? Aún Pablo, al final de su ministerio, ya no tenía los mismos dones que tenía al principio. Ya no tenía el don de sanidad. No pudo sanar a Timoteo. No pudo sanar a otros discípulos que los dejó allá. El don de sanidad regresó nuevamente ¿a quién? A Dios. Así como pasó la primera generación de profetas del Antiguo Testamento. Ese don glorioso de sanidad de Eliseo y de Elías que resucitaban muertos. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Mire si ellos resucitaron muertos. Ninguno. Solo se dedicaron ¿a qué? A profetizar o hablar la palabra que Dios les reveló. Son eventos progresivos que en un momento, cuando ya se cumplieron, ya fueron reemplazados por, ya sea por una palabra, una revelación nueva de Dios, un mandamiento nuevo de Dios, como en el caso de Pablo. Así como Dios lo usó a él, usando sus manos para que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, llenara la vida de personas. Después, él mismo se dio cuenta que el don de sanidad ya no lo tenía. Él mismo recibió la revelación de Dios, ya después de que Dios había llenado a ambos grupos, a los judíos como a los gentiles. El mismo Pablo le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed ¿qué? Lleno del Espíritu. Pero ahora ya no le dice: venga y le voy a poner la mano para que sean llenos. Dice: se van a hacer llenos de esta manera y de esta manera, llenándose de todo lo que es espiritual, leyendo la Biblia, orando, ayunando, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a ¿qué? Hacer. Pero ahí hay muchas otras cosas más que el apóstol Pablo añade, para usted seguir continuamente siendo ¿qué? Lleno del Espíritu. Dice: los trabajadores que trabajan para alguien, dice, quiere seguir siendo lleno del Espíritu Santo, dice: sométase a sus amos. Los esposos que quieren seguir siendo llenos del Espíritu Santo, porque el mismo contexto, no hay punto, el mismo contexto. Los esposos que quieren seguir siendo llenos o quieren ser llenos del Espíritu Santo, dice: amen a sus esposas. ¿Y usted cree que solo quiso que los hombres fuesen llenos? Va con las mujeres, porque es bajo el mismo contexto de la llenura. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que es el mismo la misma continuidad, sin hacer pausa al apóstol Pablo. Las mujeres que quieran ser llenas del Espíritu, sométanse a su marido. ¿Qué significa eso? Usted puede orar 10 horas, mujer, y parecer un globo bien inflado de poder, pero en el momento que usted no se somete a su marido, con una aguja lo desinfla el Señor. Le saca todo lo que se había llenado. Pero obvio, bajo el contexto de un esposo que ama a su esposa, no un machista. Un esposo sabio, un esposo que ama a su esposa. Ese es el contexto. Hay hombres bien aprovechados, se agarran de lo que yo digo y para hacer de la esposa lo que ellos quieran. No, siempre todo es bajo un contexto. Una mujer con ganas, con anhelo, con deseo, se va a someter a su esposo siempre y cuando ese esposo, cada día, cada minuto de su vida, ame ¿a quién? A su esposo. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca. Entonces ese bautismo de fuego que predican hoy mucho en la televisión, tenga cuidado. Tenga cuidado.
Porque si usted lee el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, más del 80% de referencias que hablan de fuego habla del juicio de Dios contra los pecadores. Pocas referencias, menos del 20%, hablan del fuego en referencia a purificación, porque el fuego purifica. Entonces, cuando la Biblia habla de fuego para los hijos de Dios, habla como en símbolo de purificación. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no apaguéis el fuego, lo que le está diciendo Pablo es: te estás desviando. El Señor me lo está mostrando. No te quiero decir todo y no quiero detallar todo, porque Dios es un Dios de edificación. Pero Timoteo sí entendió el lenguaje de Pablo. Muchos de nosotros no, pero él sí entendió lo que Pablo le estaba diciendo: no apaguéis el fuego. Te estás desviando de lo puro. Porque ese es el otro símbolo que tiene que ver con fuego en la Biblia: purificación. Pero es menos del 20% las referencias de fuego en la Biblia que hacen referencia a purificación. Pero más del 80% hacen referencia ¿de qué? De castigo eterno. Del castigo eterno. Y esta es la referencia que hace Jesús acá. A los hijos de Dios los bautiza en su espíritu, pero a la paja la va a bautizar en el lago de fuego. Va a ser Jesús. Porque ¿a quién despreciaron? A Jesús. Hay dos bautismos. Jesús ofrece dos bautismos. A los que oyen su llamado, les ofrece el bautismo en su espíritu. Por eso la Biblia dice que todos los hijos de Dios hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. O sea, no hay tal cosa que y usted fue bautizado con el Espíritu. Eso es mentira. La Biblia ya dice que todos los hijos de Dios fuimos ya bautizados con el mismo Espíritu. ¿Cuándo sucedió? Cuando usted vino a Cristo. Usted no lo sintió porque es un acto espiritual, pero sucedió. Ya todos fuimos bautizados. Que nadie lo aflija: usted no ha sido bautizado porque usted no habla lenguas. Quiere que ande hablando cosas repetidas, cosas aprendidas, lenguajes que se fueron derramadas en el día de Pentecostés. Fueron lenguas humanas: inglés, español, arameo, todas las lenguas de las personas que habían ahí. Si habían ingleses, a los ingleses también. Si habían hispanos, se habló español ahí también. Eran lenguajes de naciones. ¿Y Dios las puede dar todavía? Claro que sí. Pero no para hacer un show o un desorden. Dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este día que nos ha dado en tu casa. Señor, gracias por esta enseñanza, Señor, acerca de este hombre a quien tú escogiste mucho antes de que él naciese. Ya tú hablabas de él. Y qué gran ejemplo que nos dejó. Qué gran ejemplo. Mañana, si tú nos permites, nos da la vida, vamos a continuar allá en la orilla del río esta enseñanza. Padre, gracias, porque tu reino vale tanto, tus palabras valen tanto, que tú enviaste a este hombre no a la ciudad, lo enviaste al desierto.
Si algo aprendo yo aquí, que las cosas de Dios hay que valorarlas. Hay que valorarlas como Dios las valora. Hay que darle su debido valor como Dios le da su debido valor. Hoy las personas atraviesan toda la ciudad por ir a un cumpleaños, pero lo piensan tanto por ir a escuchar palabra de Dios. Benditos sean aquellos que en el tiempo de Juan el Bautista venían desde Jerusalén, venían desde Judea a escuchar palabras de vida eterna que este hombre hablaba de parte de Dios. Benditos los hombres hoy en día que están allá en el rancho, en el campo, hablando palabra de Dios a personas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Benditas esas personas que viven en la capital, pero encuentran tanta falsedad en la capital que prefieren ir a un lugar afuera de la capital a escuchar palabra de Dios. Sean bendecidos todos esos hombres genuinos de Dios en cualquier país del mundo, Señor, que están predicando tu palabra sin añadirle y sin quitarle. Es un alto precio, porque no tendremos muchos seguidores. Juan el Bautista no tuvo ni 3 años de ministerio y lo mataron. Porque lo genuino siempre será lo más odiado. Aquel que no tuerce la palabra siempre va a ser despreciado. Pero usted siga hablando la palabra en todo tiempo. Dios use sus labios, Dios use su corazón, Dios use sus vidas, el tiempo corto que nos queda en esta tierra, para hacer su voluntad. Padre, oramos en esta noche, Señor, por cada siervo, cada sierva que está en tu casa, Señor. Oramos en esta hora, Señor, por cada familia que está en este lugar, por cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada bebé, Señor, y aquellos que están por nacer, Señor, sean bendecidos en esta hora, Señor. Padre celestial, los que no pudieron estar con nosotros el día de hoy, ya sea por trabajo, por enfermedad o por razones ajenas que no conocemos, en esta hora, Señor, los ponemos en tus manos, Dios mío. Padre celestial, no tengo palabras como darte gracias, Señor. No tengo palabras como agradecerte, Señor, en este día. Oh Dios, en esta preciosa hora, Señor, te pido, Señor, por todas sus peticiones, todas las necesidades que hay en medio de tu pueblo, Señor, los que están viendo por televisión, los que están en una aldea, los que están en cualquier lugar, Señor, de cualquier rincón de la tierra de su país, Señor. Ahí donde se encuentran ellos, Señor, así como tú enviaste a un hombre de Dios, Señor, a predicar tu palabra a esos lugares desiertos, así, Señor, tu presencia, Señor mi Dios, repose en los hogares de esa vida, de esas personas que tal vez han dicho: aquí nadie viene, aquí nadie nos visita, pero ahí está el Espíritu de Dios ahora contigo. Ahí está la presencia de Dios contigo en este momento, que es más importante que mi persona, mucho mejor que cualquier predicador. Cree solamente que Dios está ahí contigo. Cree solamente que el Espíritu de Dios está ahí contigo en esta hora. Y lo que un hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer en esta misma hora con tu vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, despide a tu pueblo en paz y en bendición. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.